El tema alarmante sobre el Apocalipsis 16 es que estamos comenzando a ver aparecer un tipo diferente de personas. Observa este video hasta el final para descubrir el juicio más grande mencionado en la Biblia. El Antiguo Testamento incluye 15 libros de profecía, mientras que el Nuevo Testamento solo contiene uno, el Apocalipsis. Este último fue escrito por un apóstol llamado Juan, quien vivió en Éfeso junto con María, la madre de Jesús. Ambos pasaron toda su vida en Éfeso y también encontraron allí su último lugar de descanso. El libro del Apocalipsis fue compuesto hacia el final del primer siglo, durante el reinado del emperador Domiciano. Era obligatorio para todos quemar incienso en honor a César una vez al año, en un día particular conocido como el Día del Señor. Las personas debían pararse frente a un altar, levantar las manos y declarar: César es el Señor. Sin embargo, esto representaba un desafío significativo para los primeros grupos cristianos, ya que sus creencias religiosas se basaban en el hecho de que Jesús es el Señor. Por lo tanto, no podían afirmar que César es el Señor sin enfrentar graves consecuencias. Fue un momento crucial para ver si los cristianos permanecerían firmes en su fe. La gente ha estado muriendo por su fe mucho antes de que se escribiera el libro del Apocalipsis, el cual sirve como guía para aquellos dispuestos a morir por sus creencias. Originalmente, el término mártir significaba testigo. Sin embargo, se hizo evidente que ser un verdadero testigo de Jesús podría implicar sacrificar la vida. Como resultado, la definición de mártir evolucionó para incluir a aquellos que mueren por su fe en Jesús. Juan, el autor del libro del Apocalipsis, también escribió el Evangelio de Juan y 3 cartas. No obstante, el libro del Apocalipsis difiere en su estilo, pues Juan lo recibió de una manera única. El Padre se lo dio a Jesús, quien a su vez lo pasó a un ángel, y este, a su vez, se lo entregó a Juan, quien lo redactó para todas las iglesias. Ningún otro libro en la Biblia ha sido originado de una manera tan compleja. Juan registró todo lo que vio y oyó. En ocasiones, lo que vio fue tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que lo escribiera todo. Durante sus visiones, Juan fue transportado al cielo, donde escuchó diversas voces y coros cantando. Se aseguró de documentar todo lo que experimentó. El libro del Apocalipsis es una escritura notable que se centra en el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, un evento que se predice 318 veces en la Biblia, convirtiéndolo en el tema más enfatizado en las Sagradas Escrituras. La profecía frecuentemente mencionada en el libro del Apocalipsis narra los eventos que ocurrirán antes, durante y después del retorno del Señor Jesús. Este gran misterio ha fascinado y cautivado a las personas durante muchos años. El concepto de las copas de la ira, también conocidas como los cuencos de la ira, se encuentra en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Estas copas representan los juicios finales de Dios que serán derramados sobre la tierra justo antes del fin del mundo. Las 7 copas de juicio son los últimos grandes eventos en un tiempo difícil descrito en la Biblia. Son realmente intensos y peores que cualquier cosa anterior. Básicamente, estas copas son como recipientes de la ira de Dios. Para este momento, la humanidad había cometido muchos males, especialmente bajo un líder llamado el Anticristo. Así, estas 7 copas son la respuesta de Dios a toda la calamidad que han provocado. Comienzan cuando se toca la 7ª trompeta. El Apocalipsis discute varios términos como sellos, trompetas, copas, candelabros, dragones y estrellas. Los sellos, trompetas y copas son desastres.
Los juicios de las copas ocurren en el tiempo de la tribulación y son tan devastadores que si continuaran, toda vida humana en la tierra sería aniquilada. Los 7 sellos, la primera serie de juicios. Cuando el Cordero, interpretado como Jesús, abre el 7º sello, hay silencio en el cielo por aproximadamente media hora, seguido por la introducción de las 7 trompetas. Las 7 trompetas. Esta es la segunda serie de juicios. Cuando suena la 7ª trompeta, comienza el tercer conjunto de juicios, las 7 copas. Las 7 copas. Este es el juicio final y más severo. Un ángel derrama cada copa, y cada una trae una plaga o catástrofe sobre la tierra o sus habitantes. El fin de los tiempos estaba sobre la humanidad. El mundo, ya en caos, estaba a punto de presenciar el derramamiento de la ira de Dios. La primera copa, Apocalipsis 16, comienza con una voz potente desde el templo diciendo a los 7 ángeles, como se narra en Apocalipsis 16, 1, 2. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así, el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y una úlcera dañina y dolorosa afligió a las personas que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. A medida que el primer ángel se acercaba a la tierra con su copa, vació su contenido y en ese momento ocurrió un cambio aterrador. Aquellos que habían llevado la marca de la bestia y adorado su imagen, el verdadero emblema de su rebelión contra el Creador, fueron repentinamente afligidos. Una llaga fétida y repugnante apareció en sus cuerpos, causándoles un gran dolor y malestar. Las personas que una vez mostraron orgullosamente su marca, ahora sufrían y estaban en agonía debido a las dolorosas úlceras en su piel. Ahora me gustaría discutir uno de los principales efectos del actuar de Satanás: reino. Esta oposición se manifiesta en lo que yo llamo el espíritu del anticristo. Esto, como veremos, es distinto de la única persona llamada el anticristo, que a su vez es diferente de los muchos anticristos que han surgido a lo largo de la historia. El espíritu en estas personas se explica en las enseñanzas de Juan, en Juan 2, 18, 23, que dice: Hijitos, ya es el último tiempo. Y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían continuado con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos eran de los nuestros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito porque no conocéis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que reconoce al Hijo, tiene también al Padre. Permítanme aclarar el verdadero significado del término anticristo. La palabra Cristo proviene del griego Christos, que corresponde exactamente a la palabra hebrea Mashiach, de la cual obtenemos Mesías. Por lo tanto, cuando decimos anticristo, significa antimesías. Con esto, Juan se refería a un individuo que ha capturado la imaginación de muchas personas, algunas de las cuales ni siquiera conocen la Biblia. Sin embargo, muchos no están bien informados sobre este individuo conocido como el anticristo. El anticristo parecerá maravilloso, será encantador y exitoso, será el ganador por excelencia y aparecerá como un ángel de luz. En este sentido, el anticristo será un Mesías satánico, en lugar del verdadero Mesías, Jesucristo. Más adelante, en la enseñanza de Juan, leemos: En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este
es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. A lo largo de la historia humana, muchos individuos han aparecido y han sido identificados como anticristos. Sin embargo, según las Escrituras, al final de los tiempos, un poderoso gobernante conocido como el Anticristo reinará brevemente sobre la humanidad, representando la manifestación definitiva del mal. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, el espíritu del Anticristo se intensificará y nos encontraremos luchando contra él más frecuentemente. Opera a través de cada anticristo. Identificando las marcas de este espíritu, Juan nos ha proporcionado señales distintivas del espíritu del anticristo, las cuales son de gran importancia. La marca de este espíritu es que niega que Jesús es el Mesías, como podemos ver en 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Además, Juan afirma que cualquiera que niegue al Padre y al Hijo es el anticristo. Es importante señalar que el espíritu del anticristo no niega la existencia de Dios. De hecho, el anticristo afirmará ser el representante de Dios. Sin embargo, este espíritu niega que el Mesías haya venido. Probablemente cree en que el Mesías vendrá, pero niega que el Mesías ya haya llegado. La persona conocida como el anticristo se presenta con 3 nombres: el anticristo, el hombre de iniquidad y el hijo de perdición. Aunque este espíritu es distinto del dragón de Apocalipsis 12, está estrechamente identificado con él. No es el dragón, pero se le asemeja, pues el dragón también tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué Satanás le dará su poder a esa persona? Porque esto permitirá que esa persona gane dominio sobre toda la raza humana y convenza a toda la humanidad de hacer lo que más desea Satanás: adorarle. Su objetivo ha sido un proyecto a largo plazo en el que ha trabajado impacientemente durante muchos siglos. La recuperación de la bestia incrementa su fama y autoridad. Todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia, como se menciona posteriormente en Apocalipsis 13, 12 y 13:14. Esta recuperación está relacionada con la adoración y devoción mundial a la bestia. Según Daniel, un orador que posee impresionantes habilidades de habla no solo utilizará un lenguaje sofisticado, sino que también hablará irrespetuosamente sobre Dios. El anticristo es descrito como un hombre cuya apariencia era mayor que la de sus hermanos. Muchas personas lo encontrarán altamente atractivo debido a su encanto, elocuencia y apariencia impactante. El anticristo progresará de ser un líder regional a un líder mundial, un tirano global despiadado y finalmente a un dios. Las blasfemias de la bestia en Apocalipsis 13, 5, 6 nos dicen que se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, aquellos que habitan en el cielo. Quizás blasfemo sea un título más preciso que anticristo para este dictador de los tiempos del fin. Este individuo es alguien que habla en contra de Dios y se opone a todo lo que Dios representa, incluyendo su nombre, su lugar de residencia y los habitantes del cielo. Algunos emperadores romanos blasfemaron a Dios de esta manera, pero no cumplieron estas profecías, aunque prefiguraron su cumplimiento. Y se le dio autoridad para continuar por 42 meses, según la profecía bíblica. La bestia tendrá permiso para actuar sin restricciones durante 42 meses, que equivale a 3 años y medio. La bestia hace guerra contra los santos en Apocalipsis 13:7, donde se dice que también se le dio hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El gobierno de la bestia perseguirá y exterminará a todos aquellos que no se inclinen en adoración ante la bestia.
El anticristo no estará solo. El falso profeta es el último miembro de la Trinidad profana, como se describe en Apocalipsis 13, 11, 18. La segunda bestia emerge de la tierra en lugar del mar. Aunque parece manso, suave y benevolente, los cuernos indican que ejercerá poder. Jesús expresamente advirtió a sus seguidores que estuvieran alerta ante los falsos profetas que pueden parecer inocentes, pero pueden causar mucho daño. Mateo 7:15 dice: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces». Según Apocalipsis 13:13, el falso profeta tiene la capacidad de realizar impresionantes milagros, incluyendo invocar fuego del cielo. Levanta una imagen del anticristo para adoración. Da vida a la imagen, exige que todas las personas adoren la imagen y ejecuta a quienes se niegan a adorarla. Pablo declaró que el anticristo vendrá con todo poder, señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:9. En Apocalipsis 13, 14, 15 leemos: «Engaña a los que habitan en la tierra por los medios de esos milagros que tuvo poder de hacer en presencia de la bestia, diciéndoles a los que habitan en la tierra que hagan una imagen a la bestia, que tenía la herida de espada y vivió. Y se le dio poder para dar vida a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar y hacer que se matara a cuantos no adoraran la imagen de la bestia». Se dice que el falso profeta requerirá que todos los individuos obtengan una marca permanente, similar a cómo se marcaban los esclavos en el pasado, para mostrar su completa lealtad al anticristo y rechazo a Dios. Esta marca será necesaria para participar en cualquier transacción comercial. Aceptar la marca resulta en muerte eterna. Apocalipsis 14:10. Según la Biblia, aquellos que aceptan la marca no solo están aceptando un sistema económico, sino también un sistema de adoración que rechaza a Jesucristo. El número de la bestia se revela en Apocalipsis 13:18. Leemos sobre una marca en su mano derecha o en sus frentes. Satanás no es un ser creativo. Todo lo que puede hacer es imitar a Dios. No nos sorprende encontrar que esto también es una parodia satánica de algo que Dios hará: marcar a su pueblo. Apocalipsis 7:3-4, diciendo: «No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes». Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. La marca de la bestia se conoce como tal porque es traída a la existencia por un hombre que se refiere como la bestia. En esta sección, 3 individuos se unen para formar una alianza con el objetivo de gobernar el mundo. Entre ellos está el diablo. Los otros 2 son de origen y naturaleza humana, conocidos como el anticristo y el falso profeta. Según los pasajes bíblicos en Apocalipsis 16:2 y el capítulo 19:20, la marca de la bestia es un símbolo que distingue a aquellos que adoran a la bestia. Apocalipsis nos muestra la estrategia económica de la primera bestia y la segunda bestia. Él hace que todos reciban una marca que se dará a todos bajo el gobierno de la bestia y su asociado. Esta marca es necesaria para participar en la economía, y aquellos sin ella no podrán comprar ni vender nada, solo aquellos portando un número especial en una parte visible de su cuerpo, mano o frente, se permitirá comerciar, y el número solo se marcará en aquellos que participen en la idolatría imperial. El número 666 es el nombre codificado del dictador. La tecnología para otorgar a las personas una marca que les permita comprar y vender en la economía electrónica está disponible. En la Biblia, la palabra marca está únicamente conectada con la bestia. El término griego charagma generalmente se refiere a impresiones en monedas o documentos. Charagma era el sello imperial oficial del Imperio Romano
y se utilizaba en documentos oficiales durante los siglos I y II. Estas marcas ahora son llagas. El apóstol Pablo una vez escribió a los romanos que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Ahora, esas pagas se estaban haciendo dolorosamente evidentes. El resto de la humanidad, al presenciar esto, tenía una decisión que tomar. Reconocerían esto como una señal del juicio de Dios y volverían a Él, o endurecerían sus corazones y continuarían por un camino de rebelión a medida que se derramaran los próximos cuencos. La división entre luz y oscuridad, justicia e iniquidad, se volvería aún más pronunciada en estos tiempos. Las palabras del salmista resonaban más que nunca. Es cosa terrible caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Haciendo referencia al Antiguo Testamento, aún en su ira, la misericordia de Dios seguía siendo evidente. Este juicio, como las plagas de Egipto, servía como advertencia. El segundo cuenco, siguiendo al primer cuenco que trajo dolorosas llagas a aquellos que llevaban la marca de la bestia, preparó los cielos para otro acto trascendental. El ángel avanzó y en su mano sostenía el cuenco lleno de un líquido misterioso. Apocalipsis 16:3 relata el momento en que el segundo ángel vertió su cuenco en el mar y éste se convirtió en sangre como la de un hombre muerto, y todo ser viviente en el mar murió. A medida que el contenido del cuenco tocaba las aguas de la tierra, comenzaba una transformación escalofriante. El océano azul claro, lleno de vida, empezaba a cambiar a un color rojo profundo y espeso. Parecía la sangre oscura y espesa que verías de un cuerpo muerto. Este cambio no era meramente simbólico o superficial. La transformación afectaba profundamente, alterando la esencia misma de las aguas. Apocalipsis 8:8-9 describe la contaminación parcial del mar. Aquí, la contaminación es completa. Cada criatura viviente en el mar murió. Leemos sangre como de un hombre muerto. El mar no necesariamente se convierte en sangre, sino como la sangre de un cadáver. Coincidirá con la apariencia y el carácter repulsivo de la sangre en un cuerpo muerto. Ya no se podrían escuchar ballenas o delfines. Todo estaba en silencio. Los pescadores que solían pescar felizmente ahora estarían consternados por la destrucción. Las ciudades que dependían del pescado para alimentarse, se encontraban en apuros. Esto nos recuerda una historia de la Biblia en la que Dios convirtió el río Nilo en Egipto en sangre. Esto sucedió porque el faraón no quería liberar a los israelitas. Sin embargo, el mensaje subyacente de la Biblia nunca fue olvidado. Incluso en estos momentos críticos, habla de esperanza, redención y el amor inquebrantable de Dios. El tercer cuenco. Los ríos y manantiales tampoco se salvan, también se transforman en sangre. El agua, la esencia misma de la vida, se transforma en un símbolo de muerte. Apocalipsis 16:4 dice: Luego el tercer ángel derramó su cuenco sobre los ríos y las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Esta contaminación completa contrasta con la contaminación parcial, 1/3, de las aguas frescas mostrada en Apocalipsis 8. Cuando estos juicios ocurren, significa que el retorno de Jesús es inminente. Desastres ecológicos como estos representan una grave amenaza para la raza humana y nuestra supervivencia está en cuestión. Imagina el terror que sentirían las personas al acercarse a sus fuentes de agua dulce solo para encontrarlas imbebibles y llenas de toxinas que traen muerte en lugar de vida. Los ríos, que alguna vez estuvieron llenos de peces y brillaban bajo el sol, ahora son oscuros y espesos. Las fuentes de agua que una vez compartieron personas y animales, ahora se han vuelto rojas, recordando a todos que el mundo está en caos.
Los eventos que ocurrieron antes fueron solo el preludio de este gran evento que Juan predijo. La importancia de esta transformación es profunda. El agua, la fuente de vida en la tierra, se había convertido en sangre, el símbolo de la vida derramada. Era como si la tierra misma estuviera lamentándose, siendo testigo de las consecuencias de la rebelión de la humanidad contra su Creador. Cuando el dolor y el tormento de las personas crecieron, una voz desde el cielo explicó por qué esto estaba sucediendo. En Apocalipsis 16, 5, 6, dice: «Y oí al ángel de las aguas decir: Justo eres tú, el que es y que era, oh Santo, porque has juzgado estas cosas, pues derramaron la sangre de santos y profetas, y tú les has dado sangre para beber. Lo merecen». Este pasaje sirve como un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y el pecado. Los ríos y manantiales, que alguna vez fueron fuente de refresco, se han convertido en un testimonio de estas consecuencias. El mundo está siendo llamado al arrepentimiento, un cuenco a la vez. La visión de Juan es una advertencia para que prestemos atención a las palabras del Todopoderoso, para alejarnos de la maldad y buscar refugio en la gracia de Dios, especialmente frente a juicios tan terribles. El cuarto cuenco. Llegó el momento del cuarto cuenco. Un ángel avanzó, sosteniendo el siguiente recipiente del juicio. El objetivo de este cuenco no era ni la tierra ni el agua, sino el mismo sol que ilumina el cielo. En Apocalipsis 16, 8, «Y el cuarto ángel derramó su cuenco sobre el sol, y le fue dado quemar a las personas con fuego». De repente, un fenómeno extraño ocurrió que cambió todo. El sol, que siempre había sido una fuente de luz, calor y sustento, de repente adquirió un nuevo y terrible poder. Comenzó a quemar la tierra con una intensidad nunca antes vista. El calor era tan insoportable que la gente en todas partes sentía como si estuvieran atrapados dentro de un horno, con su piel chisporroteando bajo el fuego implacable desde arriba. El dolor era intenso, quemando cada hueso y cada fibra de su ser. Sin embargo, en lugar de volverse hacia Dios en busca de misericordia, sus corazones se endurecieron y levantaron sus puños hacia el cielo en señal de ira y falta de respeto hacia Dios. En lugar de suplicar por ayuda, la incapacidad de los hombres para responder con arrepentimiento demuestra que el conocimiento o la experiencia del juicio no cambiarán la condición pecaminosa del hombre. Aquellos que no son ganados por la gracia nunca serán ganados. Apocalipsis 16:9 captura la gravedad de sus corazones. «Y la gente fue quemada con un calor intenso, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria». Esta escena sirve como testimonio de la dureza de los corazones humanos, incluso ante una intervención divina indiscutible. A lo largo de la Biblia es evidente que Dios desea el arrepentimiento, como dice 2 Pedro 3:9. «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». El quinto cuenco. Por mandato de los cielos, el quinto ángel se dirigió, vertiendo su cuenco no sobre los mares, montañas o ríos, sino directamente sobre el mismísimo trono de la bestia, el epicentro de la maldad. En Apocalipsis 16:10 se dice: «Y el quinto ángel derramó su cuenco sobre el trono de la bestia, y su reino se oscureció, y mascullaban de dolor por las llagas». Esto representa la oscuridad y el dolor. El quinto juicio severo es un castigo donde el reino de la bestia, que representa las fuerzas del mal, queda cubierto en oscuridad, causando mucho sufrimiento y dolor para las personas que viven en la tierra. A pesar de esto, las personas que experimentan este juicio continúan resistiéndose a Dios y rehúsan arrepentirse por sus malas acciones. El trono y el reino de la bestia. En la Biblia, particularmente en Apocalipsis 16, 10, 11,
El trono de la bestia se refiere al centro de poder y autoridad de una figura conocida como la bestia. Esta figura simboliza las fuerzas del mal o un gobernante maligno, a menudo interpretado como un anticristo o un sistema opuesto a Dios. En el libro de Apocalipsis, el trono de la bestia se refiere al asiento de poder desde donde la bestia ejerce control y extiende su influencia. El reino de la bestia significa el área de territorio que la bestia controla. Estos términos son simbólicos y describen las fuerzas del mal en oposición a Dios en los tiempos del fin. El quinto cuenco, que representa el juicio de Dios siendo derramado sobre este trono, significa un ataque directo a la base del poder y autoridad de la bestia, socavando su capacidad de operar y causando caos dentro de su dominio. En este escenario, se toma un enfoque estratégico para lidiar con el enemigo y sus seguidores. La bestia es el objetivo primero, antes de que su territorio se vea afectado. Este enfoque implica centrarse en la fuente principal de poder o liderazgo primero, y luego tratar con el área de influencia más amplia. Al enfrentar la adversidad, es importante identificar y abordar la fuente principal de poder o liderazgo. Esto podría ser la figura líder, la causa principal de un problema o el punto central de control. Una vez que se identifica el líder o fuente, el siguiente paso es neutralizar o disminuir su influencia. Esto es similar a cómo se ataca el trono de la bestia, representando un golpe directo en el corazón del poder de la oposición. Después de que se ha tratado al líder o fuente, el enfoque luego se traslada al territorio más amplio o seguidores. En términos prácticos, esto significa abordar los problemas más amplios, las consecuencias o seguidores que estaban bajo la influencia de la fuente inicial. En el libro de Apocalipsis, esto se simboliza por el reino entero siendo cubierto. La oscuridad, tras el ataque al trono de la bestia, simboliza algo más que la simple ausencia de luz. La primera referencia bíblica a la oscuridad se encuentra en la historia de la creación en Génesis, donde se menciona que Dios crea la luz y separa la luz de la oscuridad. La oscuridad es utilizada frecuentemente para simbolizar una vida vivida sin la guía o presencia de Dios. Por ejemplo, el Salmo 82:5 dice: "No saben, no entienden, andan en tinieblas". Esto indica una falta de comprensión espiritual o iluminación. La oscuridad a menudo se asocia con el mal, el pecado y el dominio de Satanás. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se dice: "Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso". Aquí, la oscuridad es una metáfora de las fuerzas malignas en oposición a Dios. La oscuridad también puede representar la ignorancia y el error. En 1 Juan 1:6 está escrito: "Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad". Esto sugiere que vivir en la oscuridad es vivir de una manera que no está alineada con la verdad de Dios. En términos de juicio, la oscuridad se utiliza para describir el juicio de Dios o tiempos de sufrimiento. Por ejemplo, en Mateo 22:13, Jesús cuenta una parábola en la que un hombre que no llevaba ropa de boda es arrojado al exterior, en la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. En Apocalipsis capítulo 16, 10, 11, la oscuridad mencionada simboliza más que la simple ausencia física de luz. Representa un significado espiritual más profundo conectado al juicio, sufrimiento y las consecuencias del mal. Estos versículos son parte de una serie de juicios conocidos como las copas de la ira que se derraman sobre la tierra. En este contexto, la oscuridad que envuelve el reino de la bestia, que es un símbolo de las fuerzas del mal en oposición a Dios, puede interpretarse como un juicio divino y castigo por las malas acciones y la rebelión contra Dios representadas por la bestia y su reino.
Alternativamente, también podría interpretarse como sufrimiento y agonía, donde la oscuridad lleva al dolor y sufrimiento para los habitantes del reino de la bestia. Esto se alinea con el uso bíblico de la oscuridad como metáfora de sufrimiento y angustia. Otra interpretación es la ceguera espiritual y la obstinación, donde, a pesar del sufrimiento, las personas en esta oscuridad no se arrepienten. También refleja un estado de ceguera espiritual, donde las personas son incapaces o no están dispuestas a reconocer sus errores y volverse a Dios. También podría significar la consecuencia del mal que envuelve la oscuridad en el reino de la bestia, simbolizando la consecuencia última del mal y la rebelión contra Dios. Simboliza el resultado final de elegir continuamente hacer lo incorrecto y oponerse a lo correcto. En Apocalipsis 16:1 se dice: «Y blasfemaban al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras ni aborrecieron su maldad». Rodeados por la evidencia inconfundible del poder y majestad del Todopoderoso, sus corazones permanecieron endurecidos, resueltos en su rebelión. El texto concluye con una reflexión sombría sobre el estado de la humanidad en ese momento. Y no se arrepintieron de sus obras. Estos ejemplos muestran que, según la Biblia, hay momentos en los que las personas continúan resistiéndose a cambiar sus caminos y volverse hacia Dios, incluso cuando enfrentan dolores significativos o desafíos. Esto a menudo se presenta como una advertencia sobre los peligros de un corazón endurecido y la importancia de atender el llamado de Dios al arrepentimiento. En el quinto juicio severo, las personas que se niegan a arrepentirse a pesar de estar en dolor y sufrimiento pueden estar actuando así debido a su terquedad y corazones endurecidos. Esto es similar a la historia del faraón en Éxodo, donde los corazones de las personas se endurecieron tanto que no estaban dispuestos a cambiar, incluso cuando enfrentaban consecuencias severas. Otra posible razón para esta negativa a arrepentirse es una rebelión arraigada contra Dios. En Apocalipsis 16, 10, 11, las personas han estado siguiendo a la bestia, un símbolo del mal, y pueden haberse comprometido tanto con este camino que no pudieron retroceder incluso cuando enfrentaron el sufrimiento. A veces, cuando las personas están profundamente involucradas en actos incorrectos, se vuelven ciegas a la verdad. Pueden no darse cuenta de que su sufrimiento está conectado con sus acciones o que la única salida de su situación es a través del arrepentimiento. Cuando las personas continúan haciendo cosas incorrectas una y otra vez, pueden comenzar a sentirse cada vez menos afectadas por ello. Podrían no ver sus acciones como incorrectas o sentir la necesidad de cambiar su comportamiento, incluso si les está causando dolor. En Apocalipsis 16, 10, 11, se muestra a las personas maldiciendo a Dios debido a sus dolores y llagas en lugar de comprender la causa raíz de su sufrimiento. Eligen culpar a Dios por ello. Este juego de culpas les impide darse cuenta de la necesidad de arrepentirse y volver a Dios. En esencia, la obstinada negativa de las personas a arrepentirse frente al dolor y sufrimiento descrito en Apocalipsis 16, 10, 11, puede atribuirse a una combinación de factores, como la terquedad, la rebelión arraigada contra Dios, la falta de claridad o percepción de la verdad, la insensibilización a los efectos nocivos del pecado y la tendencia a desplazar la culpa lejos de sí mismos. Estos factores pueden impedir que los individuos reconozcan sus errores y busquen el perdón de Dios. La Biblia habla de la existencia de tales corazones rebeldes mucho antes en las Escrituras. Estas personas son capaces de distinguir entre el bien y el mal, pero eligen permanecer en la oscuridad de sus caminos. ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen la oscuridad por luz
y la luz por oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. El quinto cuenco nos recuerda que Jesús es el único camino. Aquellos que prefieren la oscuridad en lugar de la luz enfrentarán su juicio final aquí en la tierra durante el fin de los tiempos para cumplir con la quinta profecía severa. Sin embargo, seguirían cultivando el sentimiento de rebelión en ellos y soportarían la adversidad, porque su mente ya estaría sellada a la bestia y a las fuertes potencias del mal. Luego experimentarían una segunda muerte en el día del juicio, cuando serían arrojados al lago de fuego con la bestia. En ese punto, se darían cuenta de la gravedad de sus malas acciones, pero ya no habría vuelta atrás. Cristo es la luz del mundo, y quien camina en él nunca será arrojado a la oscuridad. Prepárense para el día del Señor. El quinto cuenco emitió una fuerte advertencia de arrepentimiento a los incrédulos. Cuando se cumpla la profecía del quinto cuenco, Dios no mostrará misericordia al reino del anticristo, pues he aquí, viene el día ardiendo como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que viene los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. El sexto cuenco, el sexto ángel, un ser divino de poder y propósito, sostenía en su mano un cuenco lleno del juicio de Dios. Era un recipiente de propósito divino, y el ángel conocía el peso de su contenido. Todo el cosmos parecía hacer una pausa en reverencia por lo que estaba por venir. El ángel derramó su cuenco sobre las extensiones del gran río Éufrates, un evento de tal magnitud que solo podría ser descrito adecuadamente por Juan, quien fue testigo. Entonces, el sexto ángel derramó su cuenco sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino para la venida de los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. A medida que las aguas del gran río Éufrates disminuían, lo que antes bloqueaba el camino ahora se convertía en un sendero claro. El río Éufrates, una parte extendida del área del creciente fértil, es un hito significativo en la escritura y un recurso valioso en Medio Oriente, ya que atraviesa Turquía, Siria e Irak. La Biblia menciona este río más de 50 veces. El libro del Génesis es donde se introduce por primera vez este río particular en la Biblia. En Génesis capítulo 2, se afirma que el río Éufrates fue uno de los 4 ríos que fluyeron desde el jardín del Edén. La Biblia dice que un día el río Éufrates se secará para dar paso a un rey, que es el rey del este. El secado de los recursos naturales parece estar divinamente orquestado como parte de los eventos que se desarrollan en el camino hacia Armagedón. La identidad de los reyes del Oriente, mencionada en Apocalipsis 16:12, ha sido objeto de mucha especulación e interpretación a lo largo de la historia cristiana. El libro de Apocalipsis a menudo usa un lenguaje simbólico, lo que hace que sus profecías sean difíciles de entender, permitiendo una variedad de interpretaciones diferentes. Por lo tanto, la expresión «los reyes del Oriente» ha sido estudiada desde varios ángulos. Bajo el anticristo, la maldad del hombre ha alcanzado su cumbre y se encuentra con la ira de Dios, una ira contra el pecado. El secado del río Éufrates viene en el sexto juicio, el penúltimo juicio. En la tribulación, el secado del río Éufrates ha sido considerado significativo. Los romanos creían que el río Éufrates serviría como una defensa impenetrable contra los imperios ubicados al este. En aquel tiempo, el río medía aproximadamente 2.900 kilómetros de largo y tenía una anchura que variaba entre 275 y 1.100 metros. Sin embargo, cuando el río se secó y se convirtió en un camino, enormes ejércitos del este pudieron moverse hacia el oeste con relativa facilidad.
Hay especulaciones sobre por qué estos ejércitos del este se movieron hacia el oeste. Algunos creen que fue en respuesta al surgimiento de una figura global conocida como el Anticristo, que tiene su base en Europa. Se cree que, al final, estos ejércitos se enfrentarán en combate con Dios. A continuación, los reyes de la tierra se reúnen en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El secado del Éufrates está vinculado a una gran guerra. La Biblia sugiere que el secado del río Éufrates es causado por un ángel que vierte un frasco o una copa de la ira de Dios. Este evento no es el resultado de razones naturales como el clima o la intervención humana, sino que fue divinamente diseñado. El propósito de este evento divino es preparar el camino para los reyes del este, sentando así las bases para la batalla profetizada. La gran batalla ocurre en un lugar llamado Armagedón, Har Megiddo. Hoy en día, el término Armagedón se utiliza a veces en un sentido más general para aludir a cualquier tipo de batalla cataclísmica, especialmente si se considera probable que resulte en la destrucción generalizada o la aniquilación de la vida humana. Según el libro del Apocalipsis, el término bíblico Armagedón alude al conflicto final y decisivo que se llevará a cabo en el futuro entre Dios y las fuerzas del mal. La palabra proviene del hebreo Har Megiddo, que significa Monte Megiddo, la ubicación predicha de la batalla. Armagedón hace su única aparición en la Biblia en Apocalipsis 16, pero ese no fue el único evento de ese día. Después de que el agua desapareció, 3 espíritus extraños aparecieron desde un lugar oscuro. Parecían provenir del dragón, la bestia y el falso profeta. Los espíritus tomaban la forma de ranas, mientras que todos los antiguos pueblos de Dios las veían como impuras. Los egipcios veneraban a una diosa rana. El escenario estaba listo, la pieza en juego y el universo contenía el aliento. Las líneas de batalla entre el bien y el mal se trazaron más claras que nunca. A medida que la visión de Juan continuaba, él comprendía con profundo respeto la gravedad de los eventos que se desarrollaban. Escribió: «Mira, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Apocalipsis 16:15. La ubicación exacta de Armagedón sigue siendo incierta, ya que no hay una montaña llamada Megiddo. Sin embargo, la palabra Ar también puede significar colina, por lo que el sitio más probable es el área montañosa que rodea la llanura de Megiddo, ubicada a unos 97 kilómetros al norte de Jerusalén. Megiddo ha sido escenario de conflictos para muchos ejércitos a lo largo de la historia, incluidos los egipcios, asirios, griegos, romanos, cruzados y las tropas de Napoleón. Las batallas que tuvieron lugar en Megiddo durante la Primera Guerra Mundial también son dignas de mención. Armagedón ha sido el escenario de 2 de las catástrofes más significativas en la historia bíblica. La primera fue la muerte de Saúl y sus hijos, 1 Samuel 31:8, y la segunda fue la muerte del rey Josías, 2 Crónicas 35:22. En los últimos días, las influencias demoníacas causarán. Los reyes de la tierra reunirán a sus ejércitos para un asalto total, liderado por el Anticristo. La batalla de Armagedón es un conflicto multifacético que involucra una amplia gama de participantes, incluidos seres sobrenaturales y las fuerzas del bien y del mal. El secado del río Éufrates y la batalla de Armagedón son 2 eventos interconectados en la línea de tiempo profética. El primer evento, que implica el secado del río Éufrates, sirve como preparación para el segundo evento, que involucra la batalla en Armagedón, despejando un camino geográfico para la batalla. Es una señal de que la confrontación definitiva entre el bien y el mal conducirá a una nueva era de gobernanza divina y paz.
Tras el secado del Éufrates, ¿qué sucederá con el anticristo mientras lidera la batalla en Armagedón? Las personas se mostrarán cada vez más insatisfechas con el liderazgo de este dictador global, que ha roto cada promesa que hizo. A través de la batalla de Armagedón, partes significativas del mundo comenzarán a construir sus propias fuerzas militares en un intento de derrocarlo. Grandes segmentos mundiales comenzarán a reunir sus fuerzas militares y se rebelarán contra él. En el futuro, el anticristo intentará aplastar las rebeliones contra él, pero se le impedirá destruir Israel y Jerusalén. Si el río Éufrates ya no está presente, los gobernantes de las tierras orientales tendrán una mejor oportunidad de atacar al anticristo cuando lleguen. Esto desencadenará el conflicto más grande en la historia humana. El séptimo cuenco. Mientras la escena se desplegaba en los cielos, el séptimo ángel se preparó para verter el cuenco final del castigo de Dios. Este no era un cuenco ordinario. Representaba la culminación de todos los juicios anteriores, revelando la verdadera severidad y finalidad de la decisión de Dios. En Apocalipsis 16:17 dice: «Y el séptimo ángel vertió su copa en el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: está hecho». Esta proclamación no era solo un anuncio, sino una afirmación de la finalización del juicio definitivo de Dios en la tierra. Después de eso, el cielo reaccionó con fuerza y hubo voces, truenos y relámpagos, y ocurrió un gran terremoto, el más poderoso que jamás se había visto sobre la tierra. Este no era una tormenta ordinaria. El mundo nunca había visto nada tan poderoso. El intenso terremoto mostraba cuán seria era la última decisión de Dios. El mundo espiritual estaba en tumulto debido a las acciones de Dios. A medida que se asentaba el polvo, emergía otra profunda revelación. Babilonia, la gran ciudad que representaba el orgullo, la desobediencia y la decadencia humana, fue recordada ante Dios. En ese recuerdo, recibió la copa de su furia feroz. Una vez formidable y dominante, la ciudad ahora se fragmentaba y fracturaba en tres partes distintas. Su destrucción no era un evento aislado. Alrededor del mundo, otras ciudades, bastiones de la civilización humana, se derrumbaban y colapsaban en rápida sucesión. La grandiosidad de los logros humanos se reducía rápidamente a ruinas. Tal era la devastación que la geografía del mundo mismo cambió. Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas. Apocalipsis 16:20. El mundo, como lo había conocido la humanidad, se estaba reconfigurando, dejando ningún vestigio de su apariencia anterior. Desde el trono se había hecho un anuncio de que no habría más demoras. Dios, en su misericordia, había extendido esta escena tanto como fue posible. Los sellos fueron seguidos por trompetas, y las trompetas fueron seguidas por copas, y no habría más juicios sobre la tierra después de esto. Está hecho. Es posible que el hecho de que la copa se vertiera en el aire pueda mostrar un juicio contra el príncipe del poder del aire, Efesios 2:2 y sus aliados. Efesios 2:2 dice: «En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia». En estos juicios finales, Dios sacude la tierra con un tremendo terremoto, como se promete en el libro de Apocalipsis, proporcionando un relato más detallado de la caída de Babilonia, la gran ciudad. Basta decir que Dios le presenta la copa del vino de su feroz ira, pero ¿cómo reaccionó la humanidad en medio del caos? Uno esperaría arrepentimiento o un reconocimiento de la mano divina en acción. Sin embargo, incluso cuando enormes granizos, cada uno pesando alrededor de 45 kilogramos, caían del cielo, el espíritu humano permanecía obstinado. La gente, en lugar de buscar el perdón o la comprensión, maldijo a Dios. Sus corazones
endurecidos por años de rebelión, no pudieron comprender la magnitud de su error. Así, el séptimo cuenco no fue simplemente una demostración del poder de Dios, sino una clara indicación de la fragilidad humana y las consecuencias de la desobediencia persistente. Esta historia sirve como un sombrío recordatorio de que, aunque Dios es paciente y misericordioso, llega un momento en que la justicia debe prevalecer. La historia en el Apocalipsis trata sobre cómo reaccionan las personas cuando ven el gran poder de Dios. Cuando aparecen signos claros de Dios, las personas aún no cambian su mal comportamiento. Esto muestra cuán obstinados y rebeldes pueden ser los humanos. El mensaje principal aquí es que, a pesar de la severidad de los juicios de Dios, muchas personas en la tierra se niegan a arrepentirse o reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, los eventos penosos del cuarto cuenco nos recuerdan que los tiempos finales estarán marcados por el juicio para aquellos que lo rechacen. La elección para la humanidad, entonces y ahora, sigue siendo la misma: arrepentirse y dar gloria a Dios o enfrentar las consecuencias de un corazón endurecido. El libro del Apocalipsis habla sobre el fin del mundo y el plan final de Dios. Con cada cuenco vertido, la urgencia y la gravedad del juicio de Dios se vuelven claras. Los eventos descritos no están destinados a simplemente incitar miedo, sino para subrayar las profundas consecuencias de un mundo que le da la espalda a su creador. En la historia hay 7 cuencos que muestran la ira de Dios. Los 7 cuencos son especialmente importantes porque tienen significados profundos y predicciones, una demostración de la ira y el juicio de Dios contra el mal. Los 7 cuencos sirven como un profundo testimonio de la indignación justa de Dios contra la maldad y la rebelión de la humanidad. A medida que cada cuenco se vierte, la tierra experimenta calamidades sin precedentes, desde dolorosas llagas que afligen a las personas, Apocalipsis 16:2, hasta el sol quemando la tierra con un calor intenso, Apocalipsis 16:8. Estos eventos no son actos arbitrarios de crueldad, sino más bien una reflexión del principio bíblico. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Los cuencos son una respuesta directa a las acciones del hombre, enfatizando que el pecado persistente y la rebelión tienen consecuencias. Un llamado al arrepentimiento notablemente, incluso en medio del aterrador despliegue de estos eventos. El corazón de Dios permanece constante. Él desea el arrepentimiento y la reconciliación. Es una revelación desgarradora de la obstinación del corazón humano, incluso cuando se enfrenta al poder y juicio indiscutibles de Dios. Muchos eligen la desobediencia sobre el arrepentimiento. Nunca es la intención de Dios destruir por el simple hecho de destruir. Más bien, sus juicios están parcialmente destinados a llevar a las personas a la realización de su necesidad de Él. Como nos dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los cuencos no son meramente incidentes aislados de juicio. Preparan el escenario para el gran final de la historia humana, llevando a la batalla de Armagedón y la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Apocalipsis 16:1-16. Los 7 cuencos de la revelación no son solo juicios, sino también mensajes que transmiten la seriedad de Dios hacia el pecado. Su deseo de que la humanidad se arrepienta, vuelva a Él, y su promesa de eliminar el mal y establecer su reino eterno para los creyentes. Los 7 cuencos ofrecen esperanza, recordándonos que no importa cuán oscuro pueda parecer el mundo, la luz y la verdad de Dios siempre triunfarán.
Es importante recordar que el libro del Apocalipsis no solo habla de finales, sino también de nuevos comienzos. Más allá de los 7 cuencos, hay esperanza para una creación renovada, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte son recuerdos lejanos para aquellos que atienden el mensaje y se vuelven hacia la luz. Un nuevo amanecer espera. La Biblia es un libro lleno de predicciones. Sus páginas contienen 735 profecías sobre el futuro. Una predicción se puede encontrar en uno de cada 4 capítulos de la Biblia, desde el principio hasta el final. Es básicamente un texto profético, aunque algunos libros se centran más en predicciones que otros. 596 de las 735 predicciones se han cumplido literalmente según la Escritura. Por lo tanto, el 81% de todas las profecías bíblicas ya se han hecho realidad, y algunas de estas profecías se hicieron siglos antes de suceder. No se necesita mucha autoafirmación para aceptar la posibilidad de que el 19% restante también se cumplirá. Ese es un puntaje total realmente impresionante. ¿Cuántas de estas predicciones quedan por cumplirse antes del retorno de Jesús? La respuesta es aproximadamente 20, y estamos observando para ver que éstas sucedan primero antes de esperar el regreso del Señor. La ira del Cordero. ¿Cuál es el entendimiento bíblico de la ira de Dios? La ira se refiere a la intensa respuesta emocional ante la percepción de injusticia o maldad. Puede describirse como enojo, irritación, indignación o molestia. Tanto los humanos como Dios pueden exhibir ira, pero hay una diferencia significativa entre ambos. La ira de Dios siempre se considera santa y justificada, mientras que la ira del hombre rara vez es justificada y nunca es santa. El Antiguo Testamento retrata la ira de Dios como una reacción divina al pecado y la desobediencia humanos. Más a menudo, la idolatría desencadena esta ira divina. Por ejemplo, el Salmo 78, 56, 66 relata la idolatría de Israel. La ira divina está consistentemente dirigida a aquellos que no siguen la voluntad de Dios. El Salmo 2:1-6 pregunta: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos meditan vanidad? Conspirando en vano, los reyes de la tierra toman posición y los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y arrojemos sus cuerdas de nosotros. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y los aterrorizará en su furia, diciendo: pero yo he instalado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia está completamente justificada, porque el plan de Dios para la humanidad es santo y perfecto, al igual que Dios mismo. Dios ha hecho un camino para recibir su favor divino, que es a través del arrepentimiento. Al arrepentirse, un pecador puede desviar la ira de Dios de sí mismo. Sin embargo, si alguien rechaza este plan perfecto, rechaza el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios, y enfrentará su justa ira. El Nuevo Testamento apoya el concepto de un Dios iracundo que juzga el pecado. La historia del hombre rico y Lázaro ilustra el juicio de Dios y las severas consecuencias para los pecadores impenitentes. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, pues la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo tomó sobre sí mismo la ira de Dios cuando murió en nuestro lugar en la cruz. Aquellos que no creen en el Hijo, que no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. La ira de Dios es algo temible y aterrador. Solo aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Romanos 5:9 dice: por tanto, mucho más,
habiendo sido justificados ahora por su sangre, seremos salvados por medio de él de la ira de Dios. Que el hombre sea humillado y Dios exaltado. Dios tiene maneras asombrosas de hacer que los hombres se sientan como si no fueran más que polvo. Barrerá dinastías enteras de la misma manera que la gente elimina un hormiguero cuando se convierte en una molestia. Si examinas los libros de historia, descubrirás que el Señor, en todas las obras de la providencia que se han hecho hasta este punto, ha estado continuamente derribando miradas altivas y humillando la altivez del hombre. De hecho, parece que esta es la obra milagrosa de Dios, y si hubiera un hombre que se volviera hacia mí y preguntara qué está haciendo Dios, respondería diciendo que está elevando a los humildes mientras baja a los orgullosos. Siempre parece estar involucrado en esto como si fuera su trabajo natural y le produce placer. Derriba nidos que están construidos entre las estrellas. Lo que se hace constantemente en su providencia continuará hasta que el orgullo de la humanidad sea completamente erradicado. No habrá lugar en este mundo para ningún tipo de majestad, excepto para el Rey de Reyes. Bajo el dosel del cielo habrá solo un nombre ante el cual la gente se inclinará. Un trono que será altamente considerado en la mente de las personas, y solo un nombre por el cual todas las familias de la tierra serán llamadas en ese día, cuando toda la tierra esté llena de su gloria como las aguas cubren el mar. Se dirá que ha derribado la arrogancia del hombre y que solo el Señor es exaltado. Oremos: Señor, protégeme de la pereza espiritual. Ayúdame a ser un buen administrador de las oportunidades, dones espirituales, influencia, relaciones, recursos, sabiduría y todas las otras bendiciones que me has dado generosamente. Sé que no merezco ninguna de ellas. Ayúdame a emplear todas diligentemente en tu servicio, para tu gloria y para avanzar en tu reino. Que no me preocupe por mi propio confort, facilidad, conveniencia y placer, sino por cómo agradarte y servir a los demás. Sé que todos estos pecados espirituales son expresiones de amarte a ti y a los demás de manera inadecuada y equivocada. Enséñame a amarte con todo mi corazón, mente, alma y fuerza, y a amar a los demás como a mí mismo.